Mi mamá era, pues no me dejaba estudiar que porque tenía que estar en la cocina haciendo de comer, haciendo el oficio en la casa, entonces no me dieron estudio por eso, porque querían era pues que estuviera haciendo todo en la casa. Desde los 7 años me tocaba hacer oficio. En la vereda Alto Bonito, en el corregimiento Manantial, el conocimiento no siempre se encuentra en los libros. A veces reposa en el silencio de una cocina, en una conversación entre vecinas e incluso se hace visible en el miedo que se hereda de generación en generación. Mujeres Manizaleñas, Voces que Transforman, una serie de podcasts que explora las experiencias y reflexiones de las mujeres de Manizales sobre su rol en la sociedad. Episodio 2. Saberes que nos liberan. Este episodio surge a partir del taller Lo aprendido no me define, en el que alrededor de 25 mujeres se reunieron para hablar sobre sus vivencias en torno a la educación, lo aprendido en su comunidad, en su familia y cómo estos aprendizajes pueden ser transformados. Las niñas iban en la cocina, no en el salón de clases. Para muchas mujeres que hoy habitan Alto Bonito, ir a la escuela o a la universidad nunca fue una opción. Su lugar estaba en el hogar, barriendo la casa en lugar de aprendiendo, cocinando en vez de leyendo. ¿Cómo le parece que mi papá conseguía una finca, nos entraban a estudiar, de ahí nos volvían a sacar, nos volvían a hallar para otra finca, y entonces no pudimos estudiar porque mi papá mantenía andando de casa, pues de finca en finca, y nunca pudimos estudiar. Y los hombres de mi casa sí estudiaron, pero nosotros teníamos como el hogar, nosotros teníamos que hacer el oficio en la casa. No contar con acceso a la educación significó para ellas renunciar a sus sueños, si es que se les permitía soñar. El acceso a la educación para las niñas y jóvenes en zonas rurales en Colombia enfrenta fuertes barreras, pues apenas el 47% accede a preescolar y el 46% llega a la educación media. Una investigación de la Universidad Javeriana demostró que el 23,4% de las niñas y adolescentes rurales no estudia por dedicarse a los oficios del hogar y el 7,8% por embarazo. Pues el colegio a mí no lo tuve, yo estudié hasta tercero de primaria. No ha influido en mucho, no ha influido en mucho porque no lo tuve. Pero me hubiera gustado haber sido una mujer emprendedora. A mis compañeras le hubiera gustado haber puesto una empresa. A la otra le hubiera gustado estudiar periodismo, pero no pudo, no tuvo estudio ni nada. A la otra quería ser azafata o aviadora, tampoco lo pudo lograr. Y una que quería ser actriz, y ahí quedaron los sueños truncados. Si no puedo conocer el mundo, lo veo con miedo. Hay un conocimiento que ha perseguido a las mujeres por generaciones: el miedo. Este no se aprende en ninguna clase, sin embargo, se interioriza un poco en las interacciones sociales, en la familia, en la calle y en la comunidad. Muchas mujeres han creado formas de resistir y combatir ese miedo, sea con su propia voz, con una vida que se salga de los esquemas o con una red de mujeres alrededor suyo. Las redes sociales han sido de mucho, y los medios, todos los medios de comunicación han sido de mucha ayuda para nosotras las mujeres, para levantar la voz, por una parte para también perder el miedo del maltrato, de la violación, que cuando violaban, y aún en la actualidad cuando violan mujeres son muertas de miedo y que no pueden hablar. Las mujeres no nacemos con miedo, aprendemos a tenerlo desde niñas. No hables, no salgas, no opines, no te atrevas a decir lo que piensas, a viajar, a perseguir tus metas. Pero yo digo que lo que pasa es que el miedo está sembrado, entonces ese miedo es el que hay que arrancar de raíz, porque si vamos a seguir toda la vida con miedo, entonces nunca vamos a poder hablar. Para mí lo más importante es perder el miedo, dejar el miedo atrás, arrancarlo y echarlo al fondo del mar. Como parte de nuestros talleres, les enseñamos a las asistentes nuestro video sobre las sufragistas colombianas y cómo ellas lucharon para que las mujeres fuéramos ciudadanas, transformando así la cultura del país. En su momento, ellas también tuvieron miedo,
pero hablaron, escribieron y desplegaron sus voces. A quitarse uno ese miedo y esa cosa de que como somos mujeres, de que no podemos hablar, de que lo que nosotros decimos no sirve para nada, de que no tenemos ni cerebro. Como decía, que no teníamos ni cerebro, que las mujeres antes del 57, que las mujeres para que sí no tenían cerebro. El mejor aliado del miedo es el silencio. Por eso es tan transformador amplificar nuestras voces. De que podemos hoy en día alzar la voz y que nos escuchan, que nos debemos de hacer escuchar. Y si se hacen los bobos, pues gritar más duro. El poder de la comunidad y los saberes populares. Hay distintas formas de educación. Cuando hablamos de la escuela o la universidad, nos referimos a la educación formal. Pero hay muchos espacios en los que aprendemos valores, habilidades, en los que estamos en constante conversación con los saberes de las otras y los otros. Esa es la educación no formal. En Alto Bonito, el conocimiento también se teje en la vida cotidiana, en las redes de cuidado y solidaridad. Cuando estamos en comunidad, aprendemos de sus dinámicas y la forma en que nos relacionamos con las demás personas se basa en aquello que vemos, en aquello que repetimos. Por allá a la cuadra de donde yo vivo hay una doctora que es pensionada y se ocurre cualquier enfermo, cualquier cosa, van donde la doctora Ida y ella llama a los bomberos, a la ambulancia, todo. Se ha pasado varias veces y es muy comunitaria la señora. Las mujeres de la vereda se cuidan entre ellas y crean un tejido comunitario en el que se comparten los saberes propios, los conocimientos con los que cada una ha crecido y resistido. Hay junta de acción comunal, hay las comunidades. ¿Las mujeres participan ahí en la junta? Señora. ¿Las mujeres participan en la junta de acción? Sí. La participación en las juntas de acción comunal es un ejemplo de cómo el liderazgo de las mujeres se puede ejercer desde lo local y lo cotidiano, comenzando por el cuidado y la transformación de nuestro entorno más cercano. El fruto del diálogo son los cambios. Las transformaciones sociales y culturales comenzaron a tener un impacto en la vida de las mujeres y las dinámicas de sus familias. Las mujeres de Alto Bonito reconocen que la educación en sus hogares ya no es la misma que antes. Nunca le decían a uno que iba a pasar, por ejemplo, la transformación en el cuerpo de uno. Eso era prohibido hablarlo. Pero ahora sí ya nosotros como mamás somos ya más abiertas con los hijos. En cambio con nosotros no era así, porque a nosotros nos prohibían mucho. A nosotros nunca nos dijeron los cambios del cuerpo de uno ni el cambio del cuerpo del hombre, eso, todas esas cosas. Cuando les llegaba a uno esa cuestión, uno era asustado. Uno se iba a poner el vecino, vea, me pasó esto, yo no le puedo contar a mi mamá. El silencio sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre lo que significaba ser mujer, fue una forma de control. Hoy, muchas han decidido romper ese silencio, nombrar, conversar, preguntar y acompañar procesos en sus entornos. Yo tengo 4 hombres y yo los manejo como si fuera hombre y mujer, yo les hablo abierto y les digo cómo son las cosas y sí, pues uno, como lo educaron a uno, muy diferente uno educar a los hijos. En cambio, ahora he visto muchas mamás que educan los hijos a como, no, a mí me educaron así tiene que ser, así a la antigua, hace años, sí. Reconocer esas tradiciones que limitaban y aún hoy limitan la libertad y autonomía de las mujeres es muy necesario para darles un giro. Por ejemplo, hoy en día los dos trabajan. Yo trabajo, usted también trabaja, entonces cuando usted termine de trabajar, usted va a hacer tal cosa. Y yo cuando me termine de trabajar voy a hacer tal cosa. Exactamente, hacer un equipo con lo que es el hogar, la familia y por supuesto con los hijos. Igualmente, hoy en día yo he visto ese rol en muchas partes. Ya por ejemplo eso de que había que hacer todo lo que el papá dijera, eso usted está mandado a recoger. Y la mamá que tenía que estar así todo el tiempo en la cocina, también todo eso está mandado a recoger. El aprendizaje continuo nos mueve. Durante el taller, las asistentes realizaron creaciones en collage a partir de su relación con la educación en su comunidad, con los medios de comunicación y en la escuela.
Cada grupo plasmó sus sueños, frustraciones y esperanzas. Más que se sienten apoyadas por la comunidad y por la familia, en cómo nos expresamos, lo que compartimos, las tradiciones que nos han transmitido, enseñado, lo que aprendemos, y cambiaríamos que estemos más unidas y la violencia que a veces puede haber. Que la familia sea un apoyo para que nuestros sueños se hagan realidad y no hemos cambiado nada. Acá tenemos una imagen y dice: mujer valiente, tu mejor versión comienza hoy. La educación informal en Colombia es todo conocimiento libre y espontáneo que se adquiere a través de experiencias cotidianas, medios de comunicación, tradiciones o eventos formativos como diplomados, talleres y seminarios. El collage es tanto un ejercicio artístico como político, en el que las mujeres en estos talleres se expresaron y crearon en conjunto con otras desde su sentipensar. Cuando las mujeres buscan y crean espacios para seguir aprendiendo y creando conocimiento con otras, los aprendizajes limitantes que alguna vez les fueron inculcados se van transformando. Porque cuando estudiamos, expandimos nuestra visión del mundo y por tanto nuestra forma de habitarlo. La educación es un derecho y por ello debemos protegerlo y exigir que se nos garantice. En la vereda Alto Bonito nos comentaron que anteriormente contaban con un programa de alfabetización, pero que fue descontinuado. Ahí estaban enseñando desde primero, sí, ahí estaban enseñando, eso se perdió porque nunca jamás volvieron a tener ese programa. Y muy bueno porque eso les daban cartillas, les daban guías y les enseñaban, tenían sus profesores, ahí enseñaban antes por la noche, y eso hace años que eso lo quitaron, pero ahí sí estaban dando clases, enseñándole a los adultos que no sabíamos ni leer ni escribir, nada de eso. En estos casos, por ejemplo, la comunidad puede optar por la gestión de proyectos con la Junta de Acción Comunal, un proceso de planear, organizar y ejecutar ideas para mejorar un barrio o vereda. Sus 3 pasos clave son identificar necesidades, conseguir recursos y trabajar en equipo. Las mujeres de Alto Bonito son ejemplo de que podemos desaprender el miedo, reaprender la dignidad, enseñar a las nuevas generaciones que la cocina no es el único lugar para las mujeres, que el silencio no es la respuesta, que el voto y la voz son derechos que se conquistan todos los días. Mujeres manizaleñas, voces que transforman. Esta serie de podcast de 4 episodios surge en el marco del proyecto Mujeres Manizaleñas, Memorias del Sufragio, Voces del Presente, una iniciativa apoyada por la Convocatoria de Estímulos Culturales 2026 de la Alcaldía de Manizales. Este proyecto busca reconocer la experiencia de las mujeres de distintos barrios y veredas de la ciudad, así como visibilizar la historia de los derechos de las mujeres en Colombia y los mecanismos de participación ciudadana que están a nuestro alcance y que nos ayudan a defender estos derechos. Los talleres con mujeres fueron conducidos por Laura Cristina Fuentes, gestora del proyecto. El análisis y la interpretación social por Juan Pablo Vergara. El guión, la conducción y la postproducción del podcast por Erika María Pinilla Montes. Mujeres manizaleñas, Memorias del Sufragio, Voces del Presente, porque cuando las mujeres conocen su historia y transforman su hogar, transforman su realidad.